Buenas noches con todos, estimados participantes, que esta noche tienen el agrado de estar acá con nosotros, compartiendo esta semana 27ª semana académica continua, la conferencia virtual número 132, que va a estar a cargo del brillante expositor Marco Antonio Rodríguez Vega, que va a tratar el tema sobre habilidades blandas en el entorno laboral. Al doctor Marco Antonio Rodríguez Vega, en nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri y de la Escuela de Posgrado Sofía y el mío propio, le doy la más cordial bienvenida esta noche para escuchar su tan interesante tema que nos va a ilustrar a todos nosotros, o inclusive será reforzar algunos conocimientos o recordar algunos conocimientos. O sea, que acá no hay pierde esta noche. Bueno, voy a continuar mencionando para que lo conozcamos un poquito más, un pequeño resumen de su CV del doctor Marco Antonio. El doctor Marco Antonio es abogado en ejercicio, es miembro activo del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, es doctor en Derecho, maestro en Derecho Civil, especialista en Derecho de Trabajo, es conciliador extrajudicial con especialización en Derecho de Familia, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es árbitro de Derecho, docente universitario con 18 años de experiencia, docente universitario de posgrado, es conferencista nacional e internacional, es coach profesional con especialización en programación neurolingüística, ha ocupado distintos cargos académicos administrativos en la Universidad Alas Peruanas, asesor legal de Piura, director de consultorio jurídico gratuito, director de la Escuela de Derecho, director general de la filial en Tarapoto. Ha sido asesor legal externo en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, presidente de jurado de sustentación de tesis nivel pregrado, de tesis de maestría y también de tesis de doctorado. Ha sido incorporado desde el año 2012 como miembro y profesor honorario del Instituto Latinoamericano de Derecho y en la actualidad ejerce la docencia universitaria, la defensa libre y la capacitación académica a través de diversas instituciones nacionales e internacionales. También ha recibido distinciones y reconocimientos como mejor docente universitario de la Universidad Alas Peruanas Piura. Tiene resolución de agradecimiento por la Municipalidad Distrital de Buenos Aires por la destacada labor de apoyo jurídico por 3 años consecutivos. También cuenta con resolución de agradecimiento por destacada labor académica por la Municipalidad Distrital de Juliaca. Tiene la medalla en la ciudad de Juliaca en mérito a la trayectoria académica profesional como maestro universitario. De la misma forma, de la Universidad Privada San Carlos, también tiene la resolución de incorporación como miembro y profesor honorario del Instituto Latinoamericano de Derecho por su valiosa contribución académica en la cátedra latinoamericana. Tiene sendos reconocimientos, el doctor, también el grado académico de maestro, la mención honorífica cum laude. Entonces, esta noche también tiene el reconocimiento el Distrito Judicial de El Oro, Ecuador, por la contribución en el desarrollo académico latinoamericano. Doctor Marco, le cedo la palabra. Como acá no se puede decir los micrófonos, sino bueno, sí es el micrófono, no sin antes hacerles recordar a los participantes que por favor tengan a bien registrar sus nombres completos, sus correos electrónicos, cerciórense que esté correcto para que no haya problemas con el certificado de participación que se les entrega de manera gratuita. La dinámica es que una vez que haya terminado de exponer el doctor Marco Antonio, ahí se procede a resolver las consultas, las dudas que tuvieran en el chat, o si no, levantan la manito
en reacciones para que se les pueda habilitar el micrófono y puedan verbalizarlo sus interrogantes, que el doctor gustosamente los absolverá. Bueno, bienvenido nuevamente, doctor, y nos quedamos atentos escuchándolos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Medalit. Muchas gracias por esa presentación que no la esperaba tan amplia, pero muchísimas gracias por ello. Un abrazo para usted, un abrazo para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, siempre para nosotros es un placer y es un orgullo tener la posibilidad de compartir algo de los conocimientos que humildemente tenemos en el campo académico, en este caso específicamente relacionado a un tema importante que en algunas instituciones no se toma mucho en cuenta y que tiene que ver justamente con las habilidades blandas en el entorno laboral. El tema que nos ocupa es un tema muy amplio. Hemos tratado de sintetizarlo porque los tiempos son tiranos en estos casos y vamos a intentar tomar lo más importante en todo caso y obviamente siempre con la apertura necesaria para las preguntas o inquietudes que todos ustedes puedan tener. De un tiempo a esta parte, las relaciones de carácter laborales han cambiado en fondo y en forma. No estoy hablando solamente en el sentido, o digamos en el sentir peruano, sino en el sentir mundial. Porque las habilidades blandas se han considerado importantísimas y fundamentales para el desarrollo de las actividades productivas de las empresas. Pero ¿qué son las habilidades blandas? ¿A dónde nos conducen las habilidades blandas? ¿Qué tan importantes o necesarias son dentro de un entorno laboral? Muy bien. Esas son las pequeñas cositas que hoy día vamos a conversar de cara a tratar de implementar ideas y cambiar un poquito ese chip generacional que siempre es importante y que nos permiten justamente tribunas como Sofía Escuela de Posgrado hacer, ¿no? Porque cuando tenemos la oportunidad de compartir escenarios académicos, en estos casos virtuales, se nos permite algo muy importante, ¿no? Se nos permite no solamente brindar un poco de conocimiento de lo que humildemente sabemos, como ya lo dije, sino que fundamentalmente cambiar un poquito aquellas ideas, aquellos estereotipos que a veces tenemos sobre determinadas situaciones que son necesarias de cambios fundamentales. Y las relaciones laborales en el Perú urgen de cambios fundamentales y es por eso que el tema creo que se presta justamente para poder trabajarlo de esa manera. Muy bien, voy a compartirles pantalla para empezar a conversar sobre este importante tema. A ver, ¿qué pasó? Vamos a ver de nuevo. A ver, vamos a ver. No puedo entrar. Si me ayudan, por favor. A ver, vamos a ver. Pequeño. Doctor, ciérrelo y vuelva a ciérrelo el archivo porque sí dice, se está permitiendo compartir. Sí, correcto. Ajá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Le dio la chiripiorca, creo, a mi máquina. A ver, ahorita lo arreglamos. Debe ser falla del internet. No hay problema, lo Sí. esperamos, doctor, lo esperamos. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Tororón, torón. En estos casos a veces es bueno tener musiquita de fondo, ¿no? Ya estamos. Solucionado. Ahorita lo mostramos. Listo. A ver. Por favor, si ven la primera imagen no es un virus. A ver. ¿Ya? No es virus, ese soy yo, por si acaso, ¿ya? Listo. Ahora sí. Vamos a empezar entonces a compartir las diapositivas que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes y vamos a empezar con algo que es fundamental e importante. Les decía hace un momento atrás que se requiere un cambio generacional en la forma o en el modo en cómo se han venido viendo las relaciones laborales a través del tiempo, ¿no? Y cuando hablo de un cambio generacional, no hablo solamente de un cambio generacional en el sentido de el manejo de las relaciones laborales por parte de los trabajadores, sino también el manejo de las relaciones laborales por parte de los empleadores, que es fundamental para efectos de poder entender la importancia de las habilidades blandas dentro de las relaciones laborales. Y por eso es que hemos
traído esta imagen interesante o importante. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas hay que verlas desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y esa perspectiva que tenemos que nosotros observar es respecto de la presencia y la participación del empleador y la participación del trabajador dentro de esa relación laboral, ¿no? Entonces, no podemos hablar de habilidades blandas dirigidas exclusivamente a los trabajadores, sino que también tenemos que compartir, y los empleadores también tienen que saber manejar habilidades blandas para poder tener relaciones laborales que sean duraderas, pero que sobre todo sean eficaces y eficientes al mismo tiempo. En épocas tan complicadas como las que estamos viviendo, parece que no fuera tan importante el manejo de las habilidades blandas en uno y otro sujeto de la relación laboral, ¿no? Hablo del empleador y los trabajadores, pero sin embargo es fundamental. Y entonces, si tuviéramos que situarnos en el lugar del empleador, nosotros tenemos en el Perú básicamente dos perfiles de empleadores, ¿no? Tenemos ese perfil del empleador al que le denominamos nosotros jefe, o al que se le considera el jefe, al que se le considera la persona que tiene el don de mando. Y por otro lado, tenemos a aquellos empleadores que han decidido no ser jefes, sino generar liderazgo. Por consiguiente, en el campo de las relaciones laborales, nosotros vemos mucha hegemonía del empleador jefe sobre el empleador líder. Y como nosotros podemos ver en la gráfica que les acabamos de alcanzar, ¿no? Vemos una diferencia notoria en la reacción de quién es un jefe y de quién es un líder. ¿Correcto? ¿No? ¿Por qué? Porque el jefe es el que ordena, es el que dispone, es el que supervisa, es el que fiscaliza, mientras que el líder no es la persona estática que solamente se encarga de ordenar, disponer o exigir el cumplimiento de determinados actos de producción, sino que forma parte del acto de producción y da el ejemplo a los demás para seguir. ¿No? Creo yo que no sería necesario preguntarle a ninguno de ustedes cuál de las dos formas que tenemos en el Perú de empleador convendría más o sería el más satisfactorio. Yo creo que todos vamos a coincidir en que el empleador que utiliza liderazgo para efectos de manejar una empresa o una institución, definitivamente va a tener resultados mucho más productivos, mucho más eficientes y mucho más eficaces. Y no solo eso, sino que va a traer consigo que sus trabajadores se sientan en confianza para trabajar con él y se la jueguen las veces que sean necesarias por él. Ojo que lo que estoy diciendo no es utópico, ¿eh? Lo que estoy diciendo es una realidad concreta, porque una de las facultades, una de las atribuciones que tienen los líderes es justamente no el acto de exigirle a nadie, sino la capacidad que tienen para poder hacer que las personas los sigan en función de lo que ellos consideran que es bueno y es prudente. Pero no solamente es lo que yo digo, es lo que yo hago. Hicimos hace un poco de tiempo atrás un estudio, más o menos 2 o 3 años, y resultó interesante notar que cuando entrevistábamos a diferentes trabajadores de diferentes empresas, entrevistamos cerca de 90 a 100 empresas, en Piura específicamente, y entrevistamos un promedio de 20 trabajadores en cada una de ellas. La gran mayoría de trabajadores indicaban que el empleador que tenían tenía dotes de jefe y no dotes de líder. ¿No? Y esto fue lo que nos dio pie a comenzar a hacer un estudio bastante interesante con respecto justamente al tema de las habilidades blandas. Porque el tema del liderazgo pasa también por saber desarrollar las capacidades, saber desarrollar todas aquellas condiciones que se requieren para ser un líder en un determinado contexto. Correcto. Entonces, por eso nos pareció interesantísimo traer la imagen que representa pues esas dos versiones de empleadores que se tienen en el Perú y que lamentablemente, ¿no? En una relación de 1 a 10, de 10 aproximadamente empleadores, sus trabajadores los consideran simplemente como jefes y no como líderes de organización. Eso significa, por eso decíamos al inicio, que es necesario cambiar el chip
¿no? Decíamos que eso implica una especie de reingeniería, ¿no? En el sentido de que debemos entender que deben haber cambios generacionales para manejar las capacidades y condiciones del empleador, lanzadas, dirigidas, guiadas a ser líderes de sus organizaciones y no simplemente a tener el catálogo de jefe. Porque es fácil cuando uno es jefe que todo el mundo le haga caso, pero es muy difícil que de todas las personas que le hagan caso, todas puedan ser leales a esa persona. Y esto nos abre el camino justamente para conversar sobre el tema de las habilidades blandas y entender que las empresas lo que deben tener, o las organizaciones lo que deben tener a la cabeza de estas organizaciones, son verdaderos líderes, o sea, empleadores que tengan esa capacidad de liderazgo, ¿no? Que no solamente estén encargados de dirigir algo, sino que también a su vez tengan la capacidad de formar y forjar y formar parte y ser parte de todos aquellos mecanismos estratégicos para que las organizaciones salgan adelante. Miren, yo recuerdo una experiencia, y yo sé que muchos de ustedes pueden haber tenido las experiencias similares a las que les voy a comentar, ¿no? Pero cuando estábamos por la selva de nuestro Perú, tuvimos un problema de que uno de los tubos que conducía el agua a la filial donde estábamos trabajando se descompuso, ¿no? Y entonces teníamos un problema de caída de agua y habían problemas para efectos de que las personas puedan transitar y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos metimos la mano en el tema y cuando quisimos hacer eso, los trabajadores mismos me decían que no lo haga, que por qué tenía que hacerlo si supuestamente yo era una autoridad, ¿no? Lo interesante del tema no era lo que yo hacía, sino cómo se contagió el resto que no quería mojarse, que no quería meter los pies en el agua, que no quería enlodarse, y cómo en 1 hora y media o 2 horas solucionamos un problema que probablemente hubiera durado un día si esperábamos que la misma empresa de agua llegara hasta la universidad para solucionarnos el problema. Me dejo entender. Cuando tú generas un liderazgo, el liderazgo se contagia, ¿no? Y ojo, el liderazgo no implica ser más que los demás. No necesariamente implica ser más que los demás, porque finalmente yo siempre digo que los puestos pasan, lo que queda es la integridad de la persona. Y justamente la integridad de la persona está asociada a las habilidades blandas, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es que aquel empleador que realmente pretende ser un líder tiene que ser capaz de sacarse la corbata, remangarse la camisa y ponerse a trabajar como todos los demás para sacar adelante los proyectos que tiene. Y esto es lo que tenemos que cambiar en el Perú urgentemente. En Europa está dando mucho resultado el tema de las habilidades blandas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. No, está dando muchísimo resultado. En el Perú debería darlo también, no de repente en los porcentajes que se manejan en Estados Unidos, pero sí que tenga cierta relevancia para efectos de que las empresas puedan funcionar, vuelvo a repetir, de manera eficaz, de manera eficiente y se logren los medios de producción necesarios para efectos de salir adelante, ¿no? Y que las empresas cumplan con su misión y con su visión. ¿Ok? Entonces, hay una gran diferencia entre un jefe y un líder. Estamos hablando de empleadores en este momento, ojo. ¿Eh? No estoy diciendo que no puedan haber dentro de los trabajadores líderes, pero en este momento me estoy enfocando exclusivamente al tema de el empleador como jefe y el empleador como líder. Y hemos dicho que lo que deberían tener todas las organizaciones es que los empleadores sean líderes de sus organizaciones. No jefes, líderes. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque por donde lo vean, el líder va a tener muchísimas más posibilidades de lograr el éxito que un jefe. ¿Ok? Un jefe dirige, un jefe ordena, un jefe dispone. Un jefe en muchas ocasiones inspira temor porque tiene el mecanismo de la subordinación o el castigo, ¿no? Un jefe tiene empleados, ¿no? El jefe siempre antepone los resultados a las personas, o sea, no le interesa de qué manera llega a ese resultado, no le importa demasiado qué es lo que puede pasar con la persona, lo que le importa es el resultado, ¿no? Y el trato, ojo con lo que voy a decir, el trato que realiza un empleador en su condición de jefe es diferencia, o marca diferencias de acuerdo al estrato, ¿no es así?
o puesto de trabajo de cada uno de sus trabajadores. Profe, que en serio es así, o sea, ojo, yo estoy soltando las ideas y es lo que nosotros hemos podido lograr estudiar y analizar e investigar, ¿no? Ustedes ya cuando lleguen a su puesto de trabajo, ustedes verán si su jefe o su empleador es un jefe o es un líder, ¿no? Yo les estoy dando los tips básicos para que puedan diferenciar a un empleador jefe de un empleador líder y saber con quién están trabajando. ¿Un líder qué es? Un líder es una persona que guía, es una persona que convence, es una persona que hace, o sea, ejecuta acciones para que los demás también lo hagan. O sea, en otras palabras, da el ejemplo. Un líder inspira entusiasmo. ¿Cuántos empleadores, queridos amigos, existen que quieren lograr algo, pero ya están poniendo el bendito pero en medio de ellos? Esto lo estudiamos nosotros mucho en programación neurolingüística, ¿no? O sea, queremos alcanzar la meta de vender 1000 zapatillas, pero, y ya estamos con el pero, ¿no? Estamos cuestionándonos la forma en cómo lo podemos hacer, si lograremos el objetivo o no podremos lograr el objetivo. O sea, ni siquiera hemos empezado a intentar venderlas y sin embargo ya estamos viendo, nosotros mismos estamos colocando límites, creencias limitantes a lo que nosotros debemos de desarrollar. El líder no, el líder es un entusiasta. Ojo, pero no significa que sea un entusiasta soñador, es un entusiasta, ¿no?, que prende al grupo con la finalidad de que se logre el gran objetivo que se han trazado. El líder tiene un equipo de trabajo, o sea, no solamente tiene empleados, no tiene personas a su disposición. Un líder es una persona que tiene un equipo de trabajo y él se incluye dentro de ese equipo de trabajo para poder desarrollar las acciones destinadas a los logros de los objetivos de la organización. Prefiere, no es así, antepone a las personas antes que los resultados. Es decir, se preocupa más por la situación humana o personal de sus trabajadores antes que de los resultados. Recordemos que estamos en periodo de pandemia. Los primeros meses han sido más complicados que los que estamos ahora. Ahora por lo menos ya sabemos cómo pararnos en medio de la crisis sanitaria que tenemos. Pero al inicio ha sido muy duro en todos los aspectos, ¿no? Y ahí hemos visto muchos empleadores que se han fajado por sus trabajadores, que los han cuidado, que los han protegido, ¿no?, que les han pagado sus remuneraciones a pesar de las dificultades, y han habido otros que han hecho exactamente todo lo contrario, ¿no? U otros que han aprovechado la circunstancia para tratar de generar préstamos al Estado, ¿no?, y no han cubierto con ello las obligaciones que tenían con sus trabajadores, ¿no? Entonces las personas que prefieren los resultados antes que las personas no tienen o no están catalogadas como líderes en realidad, sino simplemente son jefes, ¿no es así? Están temporalmente en un ambiente de trabajo, en un lugar de trabajo, y que le interesan básicamente los resultados antes que la cuestión de las personas. Y eso es importante diferenciarlo y tenerlo bien claro, ¿no? Y el trato es en función a la persona, ¿no? No sé si ustedes habrán visto de repente en alguna institución, ojo, no menciono nombres obviamente, pero hay instituciones en que de repente el jefe de la organización trata de una manera distinta a la persona que le hace la limpieza en la oficina, o a la persona que cuida los vehículos, que a alguien que tiene una jefatura en un área determinada. Profe, pero eso sería discriminatorio. Claro, sería discriminatorio, pero recordemos que estamos hablando de un cambio generacional, estamos hablando de un cambio de chip aquí. ¿No? El cambio es acá, ¿correcto? Entonces, los líderes se caracterizan por tratar de manera igualitaria a las personas, por no hacer diferencias por temas de área de trabajo, por temas de ingresos económicos, por temas de posición, digamos, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, de cara al futuro, tendríamos que estar pensando ya en que es necesario que ese cambio generacional empiece desde ya, y que las empresas, si no en su totalidad, por lo menos en su gran mayoría, puedan tener al frente de las organizaciones empleadores que tengan las condiciones de líderes suficientes para sacar adelante las empresas sin ir por encima de las necesidades o las obligaciones que se tienen que tener con respecto a las personas que trabajan con uno.
¿Por qué decimos todo esto? Porque justamente Sam Walton menciona algo muy interesante y que justamente cierra de alguna manera la primera parte introductoria de lo que estamos conversando, ¿no? Él dice que los líderes destacados hacen hasta lo imposible por elevar la autoestima de su personal. Si la gente cree en sí misma, es increíble lo que pueden lograr. Entonces, mis queridos amigos, no podemos hablar de habilidades blandas solamente con respecto a los trabajadores. Tenemos que hablar de habilidades blandas también en los empleadores, ¿no? Y tener bien claro que los empleadores, antes que jefes, deben ser líderes para lograr lo que Sam Walton nos dice en esta frase tan importante y tan bonita. A mí me impactó cuando la leí, ¿no? Los líderes destacados hacen hasta lo imposible para elevar la autoestima de su personal. Es decir, el empleador que es líder, es lo que te está diciendo, hace hasta lo imposible por elevar la autoestima de su personal. Si la gente cree en sí misma, es increíble lo que pueden lograr. Y eso solamente se logra si la cabeza tiene la capacidad de ser un líder por excelencia. Probablemente también los que están insertados ya en el campo laboral se habrán dado cuenta que las oficinas que antes se llamaban jefatura de personal, dirección de personal, oficina de personal, recursos humanos, ¿no? Han cambiado de denominación, ¿no? Y muchas han cambiado de denominación, pero no han cambiado de estructura. Ese es otro de los problemas grandes que tenemos, ¿no? Entonces, han cambiado de denominación y ahora se denominan GTH, ¿no? Gestión del talento humano, o simplemente oficina de talento humano, o simplemente talento humano. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto la necesidad de que se hagan, digamos, nuevas evaluaciones o en todo caso tener en consideración otros aspectos que antiguamente no habían sido considerados para efectos de la contratación de personal. Y cuando hablo de la contratación de personal, hablo en todos los niveles, incluso los cargos de jefes, gerentes, directivos. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué? Para poder introducir justamente el concepto de habilidades blandas dentro de, porque pongámonos en contexto, hasta hace, el fenómeno este de la gestión del talento humano es reciente, o sea, reciente se está viendo, digamos, de manera más clara en una mayor cantidad de organizaciones, ¿no? Pero estamos hablando de probablemente no más de 5 años, ¿no? Y esto es menos todavía, en que se han comenzado a intentar de transformar estas áreas de personal en jefaturas o, en todo caso, en áreas de talento humano. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque antiguamente lo que se privilegiaba para la contratación del personal era fundamentalmente el tema de las habilidades duras. Profe, ¿no va a hablar usted de habilidades blandas? Sí, o sea, lo que pasa es que no podemos dejar de hablar algo de habilidades duras para poder hacer el contraste con las habilidades blandas de todas maneras, ¿no? Y cuando yo converso y cuando les digo en este momento de que antes se privilegiaba muchísimo más las habilidades duras, es que este campo está referido a todas las capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas que la persona puede haber adquirido a través de una profesión universitaria, a través de una carrera técnica o a través de algún medio que le haya podido proporcionar un oficio, una profesión o una carrera técnica. Y no nos dejarán mentir, bueno, los que somos de la generación un poquito ya retro, ¿no? No dejarán mentir que para que tú pudieras postular a un puesto de trabajo, sobre todo en el sector público, no tanto en el sector privado, pero más en el sector público, tú tenías que tener un currículum espectacular, ¿no? Y tenías que tener 200 capacitaciones, y tenías que tener, si podías tener más de 2 doctorados, más de 2 maestrías, y más, o sea, eso era lo que mandaba. Pero ya el chip de alguna manera se está pretendiendo cambiar, ¿no? El tema es que en el Perú ya se generó el cambio, por lo menos, como les vuelvo a repetir, el cambio de nombre de las áreas, pero la estructura interna en muchas todavía se mantiene tal cual. Me explico. Una oficina de dirección de personal o una oficina de recursos humanos podía tener a su cargo un administrador, un contador, un abogado, ¿no? Y un par de asistentes que le pudiera ayudar a llevar el tema de la documentación dentro del área. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un área de gestión de talento, ya no estamos hablando de un administrador, de un contador o de un abogado. Estamos hablando de un psicólogo, especialista en organización, de ser posible,
¿no? O que conozca, tenga conocimientos o capacidades para el tema de manejo de organizaciones, ¿no? E incluso los coaches también estamos entrando un poquito a tallar en el tema también del análisis del personal. Pero digamos que en primera cuenta, en primera fila, los gestores de talento deben estar comandados por un psicólogo de cabecera, ¿no? Un psicólogo organizacional, un psicólogo dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que a través de las mediciones, a través de las entrevistas, a través de los exámenes psicotécnicos, psicológicos y todo lo que se considere prudente y oportuno, se pueda verificar qué capacidades tiene, qué habilidades tiene, cuántas habilidades blandas tiene, y si esas habilidades blandas congenian con la misión, visión y los objetivos de la empresa. Cuidado con eso, porque las habilidades blandas son muchísimas, ¿ok? El tema es, tengo que ver si es que esas habilidades calzan en el perfil del puesto que yo estoy buscando y en el perfil de la persona que va a ocupar el puesto. Y entonces para ello es importantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha pasado ya del famoso examen de hacerte dibujar una personita, que está lloviendo y todo lo demás, ¿no? Se ha pasado allá dejar el lápiz y decirte, ¿sabes qué? Toma esta hoja de papel y con esta hoja de papel hazte dibújate a ti. Dibuja, pero ¿cómo me dibujo sin un lápiz? ¿Cómo me dibujo sin un lápiz? Ah, creatividad, pues. Piensa. Bueno, tráeme una tijera. No, para eso tienes las manos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de formas, de maneras de poder verificar eso. Incluso nosotros a nivel de coaches utilizamos incluso la famosa rueda de la vida para efectos también de ver cuál es el perfil más o menos que tiene ese trabajador y en qué cosas se le podría ayudar para ser un mejor trabajador, una mejor persona. Porque, ojo, una mejor persona te hace un mejor trabajador, ¿no? Por eso es que la psicología y el coaching van un poquito de la mano, ¿no? Porque son carreras distintas, pero van un poco de la mano en el tema esto de la gestión de talento, que es importantísimo y fundamental. ¿Ok? Entonces, yo he ido a algunas instituciones y he visto que la oficina de gestión de talento todavía funciona con el mismo administrador o con el mismo contador o con el mismo abogado. Y al psicólogo lo contratan de afuera, solamente para efectos de que cuando haya contratación de personal, ¿no? Lo llaman. Y no es así, pues. O sea, tú tienes que tener un psicólogo permanente en el área, ¿no? O los psicólogos que necesites. Porque no siempre los trabajadores y no siempre los empleadores van a estar en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y por ser seres humanos, atravesamos una serie de circunstancias a lo largo de nuestra vida. Y no podemos decir, por más fuertes que seamos, que esas circunstancias externas, fuera del ambiente de trabajo, pueden influir. Influye. Una separación, la muerte de un familiar, ¿no es así? Un problema de carácter económico, la enfermedad de alguien importante, influyen. Definitivamente influyen. Y lejos de sancionarlo, deberíamos ver las formas de cómo le ayudamos a que tenga la fuerza de voluntad para salir adelante, ¿no creen? Eso también tiene que ver con las habilidades blandas. Por eso les digo, es cambio del chip. La vez pasada estaba yo haciendo una sobre también a través de otra institución, ¿no? Y a veces las personas que tienen confianza en nosotros, por la amistad que tenemos, dicen, tú eres medio loquito para estas cosas, ¿no? Perdónenme, es que yo creo que si no nos dotamos de algo de locura, vamos a seguir sentados en el mismo lugar. Tenemos que generar transformaciones, ¿no? Y las transformaciones se comienzan a gestar acá, porque acá es donde no es así, creencias limitantes y convertirnos en mejores personas y por lo tanto en mejores trabajadores o mejores empleadores. ¿Okay? Entonces, digamos que en el contexto moderno en el Perú, por decirlo de alguna manera, las empresas han cambiado las denominaciones de sus áreas y están transformando sus áreas a las áreas de gestión de talento humano, ¿no? ¿Qué busca? Busca que los empleadores lleguen a ser líderes realmente de sus empresas o de sus organizaciones y que los trabajadores muestren también las suficientes capacidades y habilidades, ¿no? Para poder formar parte, ¿no? Y para desarrollar de mejor manera las habilidades blandas que poseen. Ahora,
la gestión del talento humano te va a evaluar siempre dos cosas, ¿no? Te va a evaluar lo que es, o sea, para que tú tengas, mejor dicho, para que tú tengas acceso a un puesto de trabajo, te van a evaluar dos cosas. De todas maneras, te van a evaluar habilidades duras. Ahí vienen los exámenes de conocimiento, ahí viene el tema curricular, ¿no? Ver los estudios que has hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Pero en paralelo a eso, blandas. Por consiguiente, para que tú puedas accesar a un puesto de trabajo, vas a tener que tener la capacidad digamos, de manejar adecuadamente esas dos áreas. Ahora, ¿cuál de esas dos áreas debe ser la que más prevalezca? Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Miren, si ustedes tienen la oportunidad, consíganse el librito La Última Oportunidad de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Ya? Con Carlos Cuauhtémoc nosotros empezamos a ver el tema de manejo organizacional de una manera distinta a lo que habíamos manejado anteriormente o lo que habíamos visto que se manejaban las organizaciones anteriormente. Y es curioso, es una anécdota de 30 segundos, ¿no? Cuando nosotros leímos por primera vez a Carlos Cuauhtémoc, y específicamente esta obra, que es La Última Oportunidad, la vimos en un momento complejo de nuestra vida sentimental. ¿Ya? O sea, no compré el libro por ver qué me podía enseñar en el tema de administración de personas, en el tema de administración o gerencias, o en el tema de manejo de personal, etcétera, etcétera. No, nunca lo vi desde ese punto de vista. Yo lo compré porque tenía que solucionar un problema, que finalmente se solucionó porque posteriormente me casé, así que encantado de la vida, le agradezco mi matrimonio a Carlos Cuauhtémoc. No sé si a los 50 años de casado seguiré diciendo lo mismo, pero por lo menos ahora sí lo digo. Pero encontré después de esa crisis, digamos, emocional que tuvimos, encontré algunos aspectos muy interesantes relacionados justamente al tema de habilidades blandas asociados al liderazgo y asociado a lo que se necesita en las empresas. Y justamente hemos textualizado lo que Carlos Cuauhtémoc dice un montón de cosas, ojo, pero en la primera parte del libro, pero lo que nos trae a esta reflexión en esta oportunidad es la siguiente frase, ¿no? Quiero recordarle a nuestro consejo que los 4 candidatos para ocupar el puesto de gerente general son técnicamente aptos. Ojo, cuando habla de técnicamente aptos, se está refiriendo a las habilidades básicamente duras, o sea, conocimientos. Cualquiera de ellos puede desempeñar con eficacia la función operativa, es decir, puede trabajar bien. Pero luego dice, por lo tanto, para decidir, deseo que cuidemos sobre todo los aspectos humanos. No me gustaría que se elija como director a un currículum. Necesitamos a un verdadero líder. Entonces, miren la importancia de la frase, ¿no? Sutilmente emergiendo al tema de las habilidades duras y al tema de las habilidades blandas y privilegiando el tema de las habilidades blandas sobre las habilidades duras. ¿Sí? Porque cuando dice que son técnicamente aptos y que cualquiera de ellos puede realizar su labor de manera eficiente, nos está diciendo efectivamente, ¿no?, que tienen los conocimientos suficientes, las capacidades suficientes, el perfil profesional necesario. Pero luego dice, ¿no?, que como son iguales y tienen las mismas condiciones, lo que se quiere es que se elija a aquel que realmente sea un buen líder, aquel que privilegie los aspectos humanos, ¿no? Imagínense, que no quiere que se elija a un director simplemente como un currículum, sino que se elija a la mejor persona que respete en todo caso los aspectos humanos y que sea un verdadero líder. Las empresas, hace poco escribimos un artículo, voy a tratar de pasárselo a Sofía para que lo tengan también, hicimos un artículo y decíamos, ¿no?, que las empresas que están privilegiando en Europa y en algunos lugares de Latinoamérica, en el Perú no tanto, pero que están privilegiando el tema de las habilidades blandas sobre las habilidades duras, irremediablemente al éxito. Porque ustedes no saben todo lo que pueden mover las habilidades blandas en una organización. No se imaginan lo que se puede conseguir. Si tuviéramos que hacer
una especie de conceptualización o definición de lo que podrían ser habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Podríamos decir que las habilidades duras, ¿no? Son los conocimientos, las actitudes, las capacidades que tienen las personas y que las han adquirido a través de algún estudio o algún estudio de un oficio, y también que han podido obtenerlo en base a la experiencia. Entonces, habilidades duras, sinónimo de conocimientos, ¿correcto? En cuanto a las habilidades blandas, ¿no? Se reconocen como tal a qué? A aquella capacidad que hay, entre otras tantas, en las personas. ¿Para qué? Para trabajar en equipo, ¿no? Para manejar adecuadamente las relaciones con los demás, para lograr proyectarse de manera, digamos, integral y grupal para el logro de los objetivos que se hayan planteado, ya sea como institución o ya sea como grupo humano, ¿no? Es decir, que las habilidades blandas no están asociadas, ojo, las habilidades blandas no están asociadas a las capacidades, no están asociadas a los conocimientos, están asociadas a un manejo interno, un manejo personal, ¿no? Un manejo humano, ¿correcto? ¿Sí? Ojo. Entonces, profe, pero ya, ok, o sea, eso quiere decir entonces que las habilidades blandas ya vienen innatas en la persona. Todos nosotros tenemos habilidades blandas, absolutamente todos, ¿sí? Algunas habilidades blandas han sabido desarrollarse de mejor manera en virtud de las experiencias que probablemente hayamos acumulado a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Pero las habilidades blandas también tienen que ver con aspectos básicos y fundamentales de la formación de la persona. Estamos hablando de los valores, ¿sí? Entonces, también las habilidades blandas acogen a los valores como, digamos, una especie de escudo de protección para el desarrollo, ¿no? Integral de una persona. Nosotros siempre hemos dicho que la única manera de ser buen profesional es ser primero buena persona, ¿sí? Porque de nada nos sirve llegar a ser buenos profesionales si no somos buenas personas, porque vamos a aplicar nuestras capacidades y nuestros conocimientos para el mal, por decirlo de una manera muy genérica. Sin embargo, si nosotros estamos bien formados integralmente como personas, todo lo que nosotros podamos captar de la enseñanza, de la investigación y de las capacidades que yo pueda obtener a lo largo de mi desarrollo profesional, técnico o de algún oficio, ¿no? Se van a amalgamar de tal forma, ¿no? Que todo lo que yo haga o realice siempre va a ser respetando aquellos valores íntegros que debe tener la persona humana. Ahora, ¿qué características pueden encontrarse en personas que manejan habilidades blandas? Ojo, vamos a hablar solamente de algunas, porque son muchísimas, insisto, ¿no? Habría que pasarnos de repente 2, 3 conferencias hablando y desarrollando y haciendo ejemplos, ejercicios y haciendo interactuación para que se entiendan, ¿no? Pero digamos que lo que más resalta dentro de los entornos laborales, las habilidades blandas que más resaltan en los entornos laborales, en las relaciones laborales me refiero, son, por ejemplo, la forma de tratar, ¿no? El trato sencillo, el trato noble, el ser una persona confiable, esa capacidad que tenemos para tratar de ver lo positivo en los momentos tan complicados, ¿no? La capacidad para poder automotivarse y motivar a las demás personas, ¿sí? La generosidad, la sociabilidad, la cooperación mutua, el trabajo en equipo, la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Cuánto nos cuesta, queridos amigos, ponernos en el lugar del otro? No sé si ustedes lo han visto en alguna organización o en alguna de las organizaciones que trabajan, ¿no? Pero de repente, no sé, Marco Rodríguez, eh, no llega al trabajo todavía, ¿no? Y no falta alguien que va a decir, ah, seguro se quedó dormido, ese es un Aragán, ¿no? Y resulta que Marco Rodríguez se chocó de repente en su carro, tuvo un accidente, pues, sí, ¿no?
¿por qué no ponerse en el lugar de otro y pensar que podría haber sucedido alguna circunstancia complicada, ¿no? El buen humor, el buen humor. Yo me he quedado con una espina, algún día espero poder sacármela, y creo que sí voy a poder, ¿no? Yo le decía al personal que trabajaba conmigo hace un tiempito atrás, yo le decía, ¿cómo me gustaría colocar una cámara, ¿no? Directamente conectada a un monitor mío y ver cómo llegan de sus casas y cómo salen del trabajo a la hora que regresan y retornan a sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que llegan con muy buen humor y salen con muy mal humor del trabajo. Como que también hay personas que llegan con muy mal humor de trabajo, ¿no? Y salen con muy buen humor de ahí. O los más equilibraditos, ¿no? Que llegan mal y se van mal. Ustedes dirán, profe, pero ¿de qué le iba a servir a usted hacer un análisis de esos? Mucho. Porque si yo tengo un área de gestión de talento, tengo que hacer trabajar a mi gestión de talento. Y yo tengo que observar y verificar qué puede estar pasando con ese trabajador. No es que me meta en su vida privada. Ojo, ojo. No, es simplemente ayudarle a canalizar aquellas situaciones complicadas que probablemente puedan estar viviendo, de tal manera de que pueda, digamos, contribuir para que maneje probablemente mejor sus emociones, tanto en el entorno familiar como en el entorno laboral. Se puede, se puede, se puede. Yo en lo personal es imposible que yo realice una clase si es que no estoy en algún momento bromeando o haciendo algún chascarrillo por ahí. No, es complicadísimo que no lo haga. ¿Por qué? Porque ya es, digamos, mi forma de ser, ¿no? Que intento de alguna manera con ellos disipar muchas situaciones que muchos de nosotros traemos casi al término del día, ¿no? Las cargas emocionales o las cargas de estrés que podemos tener producto del trabajo, producto de los estudios. Entonces, estas características que acabo de mencionar, repito, no son características únicas, ni tampoco son características exclusivas, ¿ok? Pero digamos que son las que más se pueden observar dentro de un entorno laboral, dentro de una relación entre empleadores y trabajadores, ¿correcto? Son las que más destacan, en todo caso, las que más se observan, ¿no? Las habilidades duras, las características, como ya lo dije, tienen que ver con las capacidades, en este caso, por ejemplo, con el título profesional o técnico que pueda tener la persona, o los grados académicos que pueda tener, el conocimiento de idiomas, los conocimientos en tecnología de la información, etcétera, ¿no? Los que son estudiantes universitarios y los que son maestros universitarios y que nos están acompañando, sabemos que uno de los requisitos de la SUNEDU para poder dictar en una universidad es que tengamos mínimo el grado de maestro. Pero seguramente muchos de nosotros habemos comprobado, hablo en términos generales, que no necesariamente el hecho de que tengas el grado académico de maestro te da, digamos, carta libre para ser realmente un buen docente. No siempre se da, ¿no? No siempre se da. O no necesariamente el grado académico de maestro o de doctor te hace ante las personas o ante las personas que te escuchan una buena persona, porque de repente no tienes capacidad para relacionarte con los demás, porque de repente tu carácter es un carácter muy especial, no es así que no conjuga probablemente con el grupo humano con el que estás trabajando. Entonces, no podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia, la importancia de las habilidades blandas en los entornos laborales. Hace un año y medio, más o menos, la Universidad de Harvard publicó un estudio interesante, hecho en Estados Unidos, obviamente, ¿no? En donde llegaron a determinar que el éxito profesional se alcanzaba con 15% de habilidades duras y 85% de habilidades blandas. Yo cuando vi este estudio, casi me caigo como condorito, ¿no? Porque me puse a ver el currículo y dije, wow, entonces, tantos estudios para nada. Y el tema no iba por ese lado, es que también valgan las distancias académicas, digamos, el conocimiento, la investigación en Estados Unidos, evidentemente es mucho más, digamos, desarrollada que en nuestro país, ¿no? Entonces, probablemente allá el 15% de habilidades duras sea suficiente
para efectos de poder dotar a una persona o permitirle la colocación de una persona en un puesto de trabajo, ¿no? ¿Es posible? Es posible, pero evidentemente esa realidad nosotros no la podemos traer al Perú en ese contexto, porque si no, si aquí en el Perú nos cuesta bastante estudiar, con 15% de habilidades duras, peor, la gente ya no va a querer tampoco seguir estudiando, ¿no? Entonces, digo esto para que quede claro que este es un estudio hecho en el marco de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es un estudio mundial, ¿correcto? ¿No? Es una investigación, una preinvestigación que se hizo en relación a ello, ¿no? Y es de acuerdo a su realidad. Pero esos porcentajes, evidentemente, nosotros no los podríamos aplicar en el Perú. Y no es posible que los apliquemos por el nivel educativo que tenemos, ¿verdad? Entonces, en Japón puede ser distinta, no sé si puede ser 10 o puede ser 20 o puede ser 30, no lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que en el Perú, esto podría. Traemos esto, no se podrían aplicar. Traemos esto como ejemplo, ¿por qué? Porque para que podamos observar qué tan importantes son las habilidades blandas dentro de las relaciones laborales, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué las habilidades duras han caído tanto? Yo tengo una respuesta para ello y que se dejo como una especie de reflexión de repente, ¿no? Mm, Nuestro país específicamente adolece de valores. Nuestro país básicamente tiene un problema muy grande con respecto al respeto a los valores que a todos nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Entonces quiere decir que hay un problema de formación, ¿no? Ese problema de formación tiene que ver justamente con digamos, con ese problema de no haber sido formados probablemente de la mejor manera en esas habilidades blandas y ese respeto a los valores que todos y cada uno de nosotros deberíamos tener. Yo creo que el gran fracaso del Perú en el tema de corrupción está en ello, ¿no? Porque muchos nos hemos preocupado en estudiar, estudiar y estudiar, y mucho se ha descuidado el aspecto humano. Felizmente las universidades ya han despertado y están dotando, bueno, por lo menos en algunas universidades están dotando a sus profesores de las herramientas necesarias, y algunos de nosotros también lo estamos haciendo de manera muy, muy personal, para efectos de no dejar de lado la formación personal. No le podemos echar la culpa al hogar, que el hogar no lo formó bien, porque ojo, nosotros como personas nos hemos formado distintamente en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes momentos. Nos hemos formado en el hogar, nos hemos formado en el jardín de infancia en su momento, hemos, nos hemos formado en la universidad. Las universidades por muchos años dejaron de lado el aspecto justamente humano, las crisis terribles que tenemos en el Perú, en que nadie respeta a nadie, en que todos quieren adueñarse de lo ajeno, en que todos quieren disfrutar de aquello que no hemos obtenido con esfuerzo. Y eso tiene que ver mucho con el tema de las habilidades blandas, muchísimo, muchísimo. Y muchas universidades creían que era suficiente dictarles el curso de ética, pues. Como yo en algún foro lo he criticado abiertamente, ¿no? ¿De qué sirve que un profesor te dicte ética cuando el profesor te coimea? Perdón, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que ese profesor te enseñe ética si es que ese profesor, no sé, hostiga a un alumna? De nada, de nada. Entonces, la ética, el concepto se puede enseñar, pero la práctica es lo que queda para siempre en el estudiante. Y allí es donde nos debemos preocupar todos. Así que las habilidades blandas no solamente debemos verlas en los entornos laborales, sino también en los entornos universitarios. ¿Para qué? Para cambiar nuestra sociedad. No hay otra forma, ¿no? Por eso hemos visto, y perdón, voy a hablar de mi carrera, hemos visto tantos magistrados, ¿no? Cuello blanco por acá, cuello blanco por allá, ¡boom!, a la cárcel.
O sea, ¿de qué le ha servido ser magistrado, ganar un montón de plata, tener doctorados, postdoctorados, recontradoctorados? ¿No? O sea, un montón de habilidades duras cuando en habilidades blandas no ha sabido manejar su vida. Entonces lo que hablamos no es un tema que debemos pasarlo por alto. Yo creo que estos temas se deben desarrollar y celebro que haya universidades que se preocupen en el manejo, en los cursos, en los dictados de habilidades blandas. Me parece excelente, en habilidades duras me parece excelente, pero esto debería ser general. No hay otra forma de cambiar nuestra realidad. Y estos foros nos permiten justamente desplayarnos un poco y soltar esos sueños y anhelos que creemos que podremos, quizás en el ocaso de nuestra vida, poder ver de alguna manera generándose los cambios que soñamos y que queremos para un mejor Perú, ¿correcto? Finalmente, nosotros nos habíamos atrevido, a raíz de estos porcentajes, miren, a raíz de estos porcentajes, nos habíamos atrevido a hacer, digamos, a jugar un poco con los porcentajes de lo que podría pasar en el Perú. O sea, ¿qué convendría en el Perú, ¿no? Para contratar personal, volviendo a los entornos laborales, para contratar personal, ¿qué me convendría? ¿Cuál de las fórmulas que están aquí podrían convenirme para poder tener mejor personal que logre ser eficiente, eficaz y que logre ser buenos trabajadores y buenas personas? O sea, ¿qué es lo que yo debería tener? ¿No? Entonces nos pusimos a jugar y poníamos la fórmula A, ¿no? Bueno, que tenga 100% de habilidades duras y 0 de habilidades blandas, eso ya hemos tenido. Los famosos currículos de 200, 300, 400 páginas. ¿No? ¿Sirve? No. No sirve. En el contexto actual, no sirve, definitivamente. B, 70% de habilidades duras y 30% de habilidades blandas. En lo personal creemos que no, porque sería casi la repetición de la fórmula A, ¿no? Porque sí creemos que lo que debe primar y debe ser más importante es las habilidades blandas de todas maneras. En un contexto como el que estamos viviendo, necesariamente las habilidades blandas deben estar por encima de las habilidades duras, ¿no? Así que la fórmula B a nosotros en lo personal no nos satisface. La fórmula C, 50-50, podría de repente acercarse a una condición especial, ¿no? Podría ser, ¿no? No obstante, nosotros nos jugamos más por la fórmula D y la fórmula E, ¿no? Nosotros creemos que en la situación que vive nuestro país, podrían las empresas y las organizaciones intentar empezar a manejar cualquiera de estas dos condiciones para la evaluación de su personal y también para la evaluación de aquellas personas que pretenden optar por un puesto de trabajo en alguna empresa o en alguna organización. Creo yo, ¿no?, que entre la fórmula D y E estaría la manera más adecuada de poder tener personal idóneo, ¿no?, personal clasificado de manera correcta para que puedan generar productividad, eficiencia y eficacia en una organización, ¿correcto? ¿Debemos privilegiar las habilidades blandas? Definitivamente que sí, pero no podemos dejar en el contexto peruano, obligatoriamente no podemos dejar de lado las habilidades duras. Necesariamente tiene que haber conocimiento, ¿no? Que ese conocimiento se perfeccione en el camino es posible, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El árbol que nace torcido, torcido va a seguir creciendo, ¿no? Eso se aplica en el tema de las habilidades blandas. En cambio, las habilidades duras, yo puedo tener de repente pues un bachiller que trabaja muy bien, pero luego en el camino logra sacar su título y luego puede hacer una maestría y un postdoctorado. O sea, las capacidades, los conocimientos, las habilidades duras se van a poder seguir adquiriendo a través del tiempo. Es más, las seguimos adquiriendo a través del tiempo. Pero el tema de las habilidades blandas es algo que no puede esperar. Y es algo que no solamente debe de existir, sino que debe buscarse que se desarrolle de manera constante. Y para eso justamente deben existir las áreas de gestión de talento. ¿Ok? Entonces, yo quería conversar justamente de esto el día de hoy, ¿no? De repente hemos sido quizás muy breves en el tema, pero recordemos que tenemos tiempos limitados para efectos de poder conversar sobre estos temas, y sin embargo,
quería dejar prendido un poquito el chip de la transformación, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas de manera distinta desde ya. Tenemos que hacer ese cambio de chip generacional y atrevernos a generar estos cambios desde donde estamos, como trabajadores, como empleadores en el puesto que nos toque, ¿no? Y mejorar las relaciones laborales en virtud de esas habilidades blandas que tanto se necesitan en el contexto de nuestro país de cara a luchar de manera directa contra la corrupción, porque la corrupción no se va a solucionar metiendo a la cárcel a los corruptos, se va a solucionar con un cambio de mentalidad. Muchísimas gracias y quedo abierto a cualquier pregunta o inquietud que cada uno de ustedes pueda tener. Las gracias a usted, doctor Marco Antonio Rodríguez Vega, por tan interesante y elocuente ponencia de esta noche y de que nos está dejando para reflexionar, ¿no? Voy a revisar un momentito el chat para ver si hay alguna Claro, consulta, alguna pregunta por escrito. Un momentito, por favor. ¿cómo no? Bueno, agradezco a los participantes. Todos han registrado muy bien sus datos, sus nombres, sus correos electrónicos, ya han sido tomados en cuenta respectivamente. De preguntas por el chat, no hay ninguna. Ha sido Okay. clarísima su ponencia, por eso no hay ninguna pregunta. Más bien, no, a ver, voy a ver si alguien ha levantado la manito. Si hay algún... Sí, contamos con el doctor César Garay, también un expositor de acá de la Escuela de Posgrado Sofía, quien ha levantado la manito. Doctor, por favor, active su micrófono, que el doctor Marco Antonio Rodríguez Vega lo escucha. A ver. Muchas gracias para felicitarlo, doctor Rodríguez, por la brillante exposición del tema. No es un tema sencillo, aparentemente, como sabemos los que estamos en esta área, en este campo y con la experiencia y conocimiento que estamos adquiriendo y ya con alguna práctica. Es un tema importante. Yo lo que quisiera aclarar un poco para, no aclarar, simplemente complementar para los estudiantes que las habilidades blandas, si bien es cierto, se ha hecho muy claramente la diferencia entre jefe y líder, las habilidades blandas, la importancia para las empresas, pero lo que quisiera complementar es que estos cambios de lo que era pues personal, ¿no? Agencias o la dirección de personal, que antes dependían de administración, ahora el sector público ya son direcciones generales paralelas. En mi universidad César Vallejo también cambiaron de la noche a la mañana de la agencia personal a talento humano. Pero vemos que lamentablemente los ambientes, los entornos no cambian. Entonces, esa es una problemática, ¿no? Tú hablabas también que a veces es importante los psicólogos, etcétera, pero a veces los psicólogos en talento humano de jefes son diferentes como profesionales. Yo tengo la experiencia desde que salí de SAN de haber trabajado de gerente de ventas en una textilera importante en la época de los 80. Anteriormente trabajé también en CIE Perú de un cargo de dirección, miembro del directorio, y esa experiencia me llevó a trabajar después a México, donde terminé mi carrera de economía. Yo conocí en la UNI, entonces estaba potenciando mis habilidades duras, definitivamente era importante, pero también ya uno tenía innato muchas veces las habilidades blandas sin saber que se llamaban blandas. Éramos más sociables, éramos más metidos. Yo me fui a la Embajada de México para preguntar realmente sobre la UNAM, y me dieron un directorio que parecía bien de toda la carrera. Estaba toda la carrera. Yo venía de ingeniería económica. Entonces, pero me dice justo la asistente ahí, la agregada cultural, que me atendió muy bien,
cónsul inclusive, me dijo, mire, la Unión está dando facilidades, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta como país, bien es cierto en el Perú y en Sudamérica, en México sí tienen ustedes han tenido la oportunidad de que lo mejor de México, la televisión, la música, etcétera, claro, yo nací en 51, las películas que llevo al cine de niño en el 57, 58, la mayoría eran mexicanas. También no llegaban las películas gringas, ¿no? Todavía no, pero después comenzaron a llegar. Pero nos hemos dado cuenta que hemos estado a espaldas, ¿sí? De Sudamérica. Hemos apuntado siempre a Estados Unidos, a Europa, y hemos estado de espaldas. Ahora la política del presidente Echeverría, que estaba ahí, justo estoy hablando del 72, fines 70, casi en el 73, y me dijo, usted tiene ingeniería económica, no existe esa carrera en agarró, pero usted puede ser transferido, puede ser un traslado oficial, no todas las instituciones, para que usted haga de la Universidad de Ingeniería, que sí tiene convenio con la UNAM, para que haga un traslado oficial y usted ya se va a convertir estudiante. Y el único trámite ahí importante era que en esa época, el 73, había control de cambios, ¿sí? Del gobierno militar. Los únicos que tenían dólares era el Banco de la Nación. Entonces, ya me dieron la visa, la autorización, y me fui a México. Hago esta referencia porque a veces las ventajas de irnos fuera ayudan mucho, no solamente porque tenemos otra realidad, otra comparación con el Perú, ayudan mucho a salir del país. Muchos se quedan, yo regresé después de los 6 años, a pesar que sirve de maestría, que la docencia, pero lo que veo es que definitivamente sí, habilidades sociales, extrovertidas, desarrollar la persona humana, los valores de familia, es algo que hay que conservar. Entonces, las habilidades blandas, ese es mi mensaje, comienza por uno mismo. Claro. Por uno mismo y ponerse objetivos, ponerse prioridades. Y ese, bueno, uno es joven, me empuje, y muchos me dicen, ¿por qué lo de la uni? Me dicen, ¿por qué te dicen? Yo digo, precisamente porque en la embajada, y eso ayudó porque muchos también sabían después, hay becas, hay para posgrado, hay otros países, y la gente se comenzó a mover, incluso se fueron a Argentina, Chile, lo que sea. Porque esa etapa también la UNI y San Marcos estaban en problemas de paros, de huelgas, una serie de problemas de ese tipo. Tuve la oportunidad de poder irme y a la ventaja que mi padre me podía mandar dinero. Pero mi padre en esa época era teniente coronel de la policía, entonces no tenía el problema económico. Pude salir. Entonces, sí, esa mentalidad que uno tiene personal implica enfrentar problemas. Eso no fue para mí estar solo, haber sido hijo único, irme solo. Y la embajada me dio 3 teléfonos de peruanos, ¿sí? Y sí alquilaban, me compartían departamentos, ¿sí? Pero querían gente que iba lógicamente con su dinero ya oficial del Banco de la Nación, los cheques garantizados, que no tenía problema. Y yo me convertí en un promotor del consumidor mexicano, porque nos dio todas las facilidades de darnos cosas que a veces el INAVEC, etcétera, no te dan esa información. Entonces, eso a los jóvenes les exhorto que toquen la puerta de las embajadas, toquen la puerta de estas organizaciones, Comisión Fulbright, que hay que saber inglés, etcétera. Japón, ahora el idioma es una de las fortalezas que hay que tener. Entonces, ese es mi mensaje a todos, nosotros los jóvenes. Yo tengo 69 años, nací en 51 y me siento joven. Y sigo con mis retos, sigo en la docencia, sigo mis consultorías. Yo no me siento todavía bajo, y todavía hay en los WhatsApp, ¿no? Nos dicen que es el relanzamiento de la juventud después de los 70 años, ¿no? Y bueno, en eso estoy, en esa cumbre. Entonces hay que estar siempre El nuevo joven. Positivos, ¿no? Esas son las habilidades blancas de uno. El conocimiento es necesario, lógicamente, pero hay que tener un equilibrio. Y a veces en el ambiente, las empresas
privadas sí han desarrollado probablemente esos beneficios, en el caso de las habilidades blandas, las reconocen, pero en el sector público todavía no. Nos ponen a veces improvisada en lo que se llama el desarrollo de gestión, de gestión, ¿cómo se llama? De gestión del desarrollo, ¿no? Algo de recursos humanos, de los recursos de gestión, ¿no? Gestión de desarrollo humano, creo que es, ¿no? Sí, desarrollo humano. Ha cambiado los nombres, pero no han cambiado los jefes. Porque lamentablemente los cargos de confianza no son las mejores gente, son las mejores personas. Ahorita está de moda un WhatsApp que me acaba de llegar a la mamá de la congresista, que yo respeto, clave, la ministra de Agricultura. Ayer. Pero, derecho, pero vemos que definitivamente los entornos y los ambientes son difíciles, el sector público, que es en lo que yo estoy muy metido en las investigaciones y en los trabajos, hay que seguir adelante. Ese es el mensaje que yo quiero complementar un poco, de poder ir tratando a veces no confiando nada más en el cambio que puede haber en las instituciones, sino los cambios comienzan en uno mismo, poner sus prioridades. Yo, por ejemplo, en mi Facebook cuelgo todas mis ricas comidas que hace mi esposa, y de hecho de gallina, pero el criollazo, con gallina, o pico de gallina, otra vez sancochado, ayer hizo yutito y motivo para que la gente, cuando no pongo, me pongo, ya me dio hambre. me ponen, ¿y por qué no me dio puse? hambre ya. ¿Por qué? Porque yo como y mucha gente ya no sabe qué cocinar. Entonces yo antojo, provoco, y esa es mi función. Entonces, sí, y simplemente para completar tu bien exposición y bueno, por tu exposición de habilidades blandas, el cambio comienza en uno mismo. Hay que tener claros sus objetivos, entender la realidad que uno tiene, buscar la felicidad ahora con la pandemia. Pasa el 2 de marzo, no me muevo ni me voy a mover. Ya puse ayer en mi Facebook que yo sigo en cuarentena voluntaria hasta fin de año. Yo no me muevo, no tengo por qué moverme en mi casa. Tengo un parque, vivo por el Parque del Carmen. Salgo 3 veces a la semana en las tardes a caminar, pero bien protegido, con mi mascarilla, con mi protector facial, etcétera. Y hay que quererse mucho, primero uno mismo, para poder querer a los demás. Y seguir la vida para adelante, en positivo, con actitud positiva, y pensar en ser mejor persona, porque todavía seguimos viviendo. No porque ya tengamos los años que tenemos, y yo tengo un año que a veces no lo quiero decir porque se presta chapota. Tengo Vale, el 69 años. espíritu joven. Yo dije la felicidad, pero bueno, un gusto y creo que es importante y que los hablen. En mi conferencia anterior yo me he preocupado, tampoco nadie quiso decir nada, ni preguntar, ni comentar, y para uno lamentablemente es frustración, porque por ahí nuestra amiga Janet me dijo, no, profesor, no se preocupe porque quiere decir que todos los han entendido. También no se trata que entiendan, se trata que participen. Porque si nosotros no tenemos opinión, quedamos como expositores frustrados. Por lo menos es lo que a mí me pasa. Por eso me he querido lanzar ahora y tratar de complementar con estas experiencias e inquietudes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor César Garay. Ahora vale rescatar el espíritu siempre joven, siempre, para todos nosotros. Y ahora también veo la mano que ha levantado el participante Antonio Tinajeros, y luego también hay unas preguntas por el chat, pero después de esta última participación, porque no hay más que han levantado la mano. Doctor Antonio Tinajeros, por favor, ¿me está escuchando? ¿Puede activar su micrófono, por favor? ¿Me escucha, doctor Rodríguez? Ahí está. Adelante. Sí, claro que sí. Buenas noches. Sí, doctor Rodríguez, desde el punto de vista de su conferencia, ¿qué me podría usted comentar respecto a esta situación que ha pasado con las acciones que han tenido estas marchas, que de alguna manera
han desestabilizado ciertos principios de seguridad ciudadana, respeto a la autoridad, etcétera, ¿no? Y además pareciera de consolida ese tema de que se dio cuando concursó el alcalde Castañeda, ¿no? Que se hizo viral, roba pero hace obras, ¿no? Entonces, esos dos puntos, ¿no? Porque esa es parte de lo que usted habla en este tema de la ética, que justo lo que enseñan ética no lo practican, ¿no? Entonces, y cómo esas dos virtudes que le comparto y quisiera su comentario, cómo usted lo entrelaza con de alguna manera, con el manejo que están haciendo los medios de comunicación, ¿no? De haber ensalzado, pues, como que lo digno, un presidente digno es aquel que pues, viene más de 46 denuncias y se demuestra que inclusive ha obstaculizado la investigación, no solamente congresal, sino fiscal, ¿no? Entonces, para abogados como el que le habla, con unos cuantos años de ejercicio, realmente ya ese es ya para quedarse sin ya en la cabeza. ¿Por qué? Porque esas inquietudes que en el ejercicio de la profesión he tenido, por ejemplo, en los desalojos, de que la justicia use a personas de los barracones, a pandillas para hacer los desalojos, ¿no? Entonces, ya realmente ya esa situación que para mí era un poquito, como dice usted, en las actitudes blandas, era contradictorio con la formación que uno tiene en la universidad, ¿no? Porque usted verá que, y usted, no sé si usted es abogado o no, pero normalmente en las reparticiones policiales dicen, no, ellos van a defender a la autoridad, o sea, a resguardar al juez o al secretario, al desalojo, pero ellos no son los encargados de hacer el sacado de las cosas. Y, y yo he encontrado en muchas veces algunos clientes que son hasta empresarios, no, ya yo busco, tengo una agenda en la huerta perdida. O sea, o sea, ejecutar un mandato judicial que está supuestamente investido de todas las habilidades blandas que usted ha hablado, se hacen a través de personas al margen de la ley. Y ahora nos encontramos con que sencillamente los medios de comunicación dicen, ha habido golpe de Estado. Dios, entonces, en pocas palabras, ya pareciera que nos estamos preparando para que la justicia se haga tipo la época pues de Al Capone, la justicia que se hace en los cárteles mexicanos. Entonces, dígame usted, ese comentario que usted ha dado a través de su conferencia es absolutamente equidistante de lo que estamos viviendo en estos momentos, absoluto, a mi opinión. ¿Por qué? Porque inclusive usted observará que los que votaron a favor de la vacancia de un indigno, no le digamos inmoral porque, pucha, que sencillamente eso significa que es desestabilización. Indigno. Lo que votaron para no mantener a un indigno como nuestro representante a nivel internacional, ellos sencillamente, según las marchas, según los medios de comunicación, han hecho un golpe. Por lo tanto, no merecen ser entre ellos escogidos para representarnos, ¿no? Entonces, doctor, yo le pido eso porque realmente yo me siento eh, eh, realmente desestabilizado con esta situación, ¿no? Aquí ya estamos en que la ley, que según la formación que uno ha tenido en la universidad, está sustentado en valores, ya no se aplica. Ya no se aplica y usted lo está viendo así directamente. Ahora, reclamarles a un juez que sencillamente ahora ya nos ven a través de la pantalla y sabrá Dios cuándo nos contesta, ya estamos pues ya de más. Muy bien, gracias por su atención y espero que me ilustre de su óptica en esta situación que estamos viviendo para mi opinión, un cambio de antivalores. Gracias. Gracias, colega. Sí, compartimos también la misma profesión. Soy abogado también de profesión. Pero yo voy a tratar de centralizar
porque el tema de hoy no es el tema de crisis política, crisis social, hemos conversado sobre habilidades blandas en entornos laborales específicamente, ¿verdad? Entiendo que la justificación a sus preguntas está asociada a el tema de la crisis de valores que tenemos, ¿no es así? O antivalores, como usted le llama. Yo centralizaría todas las inquietudes que usted tiene con cargo a que usted las pueda, digamos, de repente observar en mi Facebook personal, Marco Antonio Rodríguez Vega. Usted entra a mi Facebook y va a encontrar muchos comentarios, incluso algunos artículos que estamos escribiendo para un diario acá en Piura, en donde centralizo mi punto de vista en relación a las cosas que vienen pasando, ¿no? Pero, digamos, si tuviéramos que darle forma a su inquietud, relacionándolo con las habilidades blandas que están asociadas a un tema de valores, ¿no? Yo empezaría por algo que desde la universidad ya me habían manifestado, ¿no? Algunos docentes, ¿no? Nos decían, ¿no? Que no siempre lo justo es legal y no siempre lo legal es justo. Entonces, cuando te dicen eso en el curso de introducción al derecho, ¿no? Comienzas a cuestionarte un montón de cosas, porque se supone que el valor que persigue el derecho es la justicia. Pero si te dicen que no todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo, ya comienza justamente esa pugna entre dos aspectos fundamentales que permiten desarrollar el derecho y que están en constante conflicto. ¿Cómo es lo que está sucediendo en la actualidad? Interpretaciones de una o de otra forma, si es que estuvo bien o no estuvo bien la incapacidad, la vacancia, por poner un ejemplo, ¿no? Si estuvo bien la represión de los policías contra los estudiantes, o si los estudiantes estuvieron bien en su actuar, o si fueron realmente pacíficos o no lo fueron. O sea, tenemos una serie de situaciones, y amén, que podríamos agregarle el tema de los magistrados que a veces deciden causas no bajo el imperio de la causa justa, ¿verdad? Y que se presta muchas especulaciones. Todo lo que podemos, digamos, manifestar en relación a eso es que efectivamente nos demuestra que hay cosas que se tienen que aprender a manejar en habilidades blandas y que, como muy bien lo dijo el profesor César Garay, ¿no? Son cuestiones que están innatas, que forman parte de nuestra vida y nuestra existencia, pero que por alguna razón o están dormidas o no se han podido desarrollar de manera adecuada, ¿no? Ahora, yo no podría juzgar, y permítame que lo diga de esa forma, yo no podría juzgar el actuar de las personas en una marcha y con eso juzgar toda su vida. No puedo. Ni tampoco podría juzgar a un policía si actuó bien o mal por el acto específico de la represión que hubo. Yo creo que hay situaciones, yo creo que hay hechos, yo creo que hay circunstancias que motivan determinados condicionamientos y que generan determinadas reacciones. Esas reacciones sí pueden ser materia de, digamos, de una formación o de una retroalimentación en habilidades blandas, sí. Porque en el Perú hemos perdido mucho el tema de la empatía, la solidaridad y el respeto a los demás. Entonces, si fuéramos empáticos, las cosas no se hubieran salido del contexto que se salieron básicamente en Lima, porque en ciudades como Piura, Arequipa y en otros lugares no han habido los desmanes que han habido en Lima. Por alguna razón el tema se concentró ahí, ¿no? Las investigaciones determinarán quién tuvo la razón, quién no la tuvo. Sin embargo, concuerdo sí en la parte final con el tema de que hay una crisis de valores, definitivamente, y que la única manera de poder cambiarlo es a través de el reflote, digamos, de aquellas habilidades blandas que todos tenemos y que tenemos que compartir de alguna manera para cambiar nuestra sociedad. Eso es lo que podría decirte, ¿no? Los temas específicos, en mi Facebook, con toda libertad, puede ingresar allí, Marco Antonio Rodríguez Vega, y va a encontrar ahí opiniones en relación a todo lo que viene pasando. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Igualmente, la participante Nelly Valdivia Cifuentes le expresa gracias por su exposición. El participante Narro Infante Cristian, una vez más agradecer por la invitación y felicitar al doctor Marco Rodríguez Vega por su excelente ponencia. Y acá hay una consulta del participante Antonio Torres Castillo. Dice, ¿de qué manera podemos considerar el análisis DAFO dentro de las habilidades blandas y habilidades duras? Gracias. El análisis DAFO se tiene que ver desde varias perspectivas. Habría que determinar y verificar qué es lo que se quiere conseguir específicamente con él, ¿no? No tengo los datos exactos del análisis DAFO en este momento, no podría ampliar, digamos, la idea,
pero sí lo que podríamos decir es que todo lo que contribuya, digamos, para que las habilidades blandas o las habilidades duras se puedan, de alguna manera, por decir, fortalecer, ¿no es así? Y en todo caso crecer, son válidos, pero va a depender del contexto en el cual voy a querer desarrollar justamente ese análisis, ¿no? Me explico. Hay estratos, ¿no es así?, o grupos humanos dentro de las instituciones o las organizaciones empresariales, ¿no? Entonces, dependiendo de la jerarquía de puesto de trabajo, dependiendo de las actividades que cada uno realiza, se pueden hacer análisis de la forma como lo menciona el señor, ¿no es así? Y verificar qué es lo que quiero conseguir en función de ello y hacia dónde apunta el análisis que quiero realizar, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar el análisis DAFO específicamente para poder dar una idea más precisa, en todo caso, de la respuesta que necesitaría nuestro amigo, ¿no? Gracias, doctor. La ponente, la participante Judy Cabrera dice excelente ponencia, doctor Rodríguez. La participante Karina Grace Untiveros Pantigoso también está agradeciendo. Muchas gracias también porque está agradeciendo al equipo de la Escuela de Posgrado Sofía. Doctor, entonces ya no observo ninguna inquietud más. Está todo claro, muy brillante su ponencia y su reflexión de que es importante el tema del desarrollo de las habilidades blandas, y se podría acotar que no solamente debe desarrollarse para un entorno laboral, sino que debe de ser pues desde casa, desde niñitos, ¿no? Y de cada paso de nuestras vidas y lograrlo, y cuando ya estemos en el entorno laboral, ya bueno, decir que seríamos unos expertos en habilidades blandas, ¿no? A nombre de la Escuela de Posgrado Sofía, del doctor Willy Ramírez Chávarri, le expreso el total agradecimiento por esta brillante ponencia y esperamos contar con su presencia con otro tema en unas próximas fechas de las conferencias. Y muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los participantes que esta noche han tenido a bien acompañarnos desde diferentes puntos del Perú, así como también a la participante Mirta Espada, que lo ha estado escuchando, nos está viendo a través de esta plataforma digital Zoom desde República Dominicana. Así que sí, ella ha estado escuchando, participando, la doctora Mirta Espada. Entonces le agradezco, quedan cordialmente invitados también para el día de mañana la ponencia que se va a tratar para conocer de qué se trata los jurados electorales especiales a cargo de mi persona. El día de mañana yo voy a disertar ese tema, espero contar con la presencia de todos ustedes. Y también, como siempre, invitarlo, ¿no? Como recomienda el doctor Willy Ramírez Chávarri, siempre compartir todas las ponencias, porque lo que él se ha propuesto a través de su persona, de Willy Ramírez Chávarri y de la Escuela de Posgrado Sofía, es de que contribuir con las capacitaciones de esta manera gratuita, no solamente en el campo de derecho, porque ha habido ponencias en temas de economía, de psicología, entonces variado, para que este tema de la emergencia sanitaria pues sirva para refrescar conocimientos o adquirir unos nuevos, no de manera profunda, porque estas son conferencias, este es como un tema marco, pero de manera productiva y hacer menos cargado, se podría decir, el encierro, pues, ¿no? El encierro ya sea voluntario o por obligación. Entonces, siguen ustedes cordialmente invitados. Le reitero el agradecimiento, doctor Marco Antonio Rodríguez Vega, al doctor César Garay también, y a todos ustedes los participantes que han tenido bien esta noche, estar acompañándonos a través de esta plataforma digital Zoom. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta el día de mañana, Dios mediante. Éxitos. Gracias. Un abrazo para todos.